Bien. ¿Qué pasó, doctor? ¿Le hizo mucho Buenas. frío? Sí. Sí, me hizo mucho frío. Conchulo, más. Bastante. Sí. Bien. Entonces, vamos a continuar con la clase de ayer. Hay una pregunta, algo que les falte de la clase de ayer, o continuamos donde estamos. Ya. Vaya. Pensé que era mi auricular y era un micrófono de alguno de ustedes. Bien. Entonces, continuando donde quedamos, ayer estábamos viendo los signos vitales, habíamos empezado a hablar de ellos. Les había dicho que son 5 y estábamos empezando a hablar de la temperatura. Les había explicado que la temperatura es la sensación térmica del cuerpo. En otras palabras, la percepción cuando nosotros tocamos el cuerpo de una persona. Esa percepción puede fallar dependiendo de la propia temperatura de mi cuerpo. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, vamos a usar un instrumento llamado termómetro para verificar esa percepción. ¿Ya? Es importante eso, porque muchas veces puede pasar que nuestra percepción nos dé la falsa impresión de que el paciente está con la temperatura elevada. Eso suele pasarnos muchas veces si estamos nosotros a veces trabajando en un ambiente con aire acondicionado y de pronto el paciente que viene, por decirle, de estar en el sol, lo tocamos y podemos tener la falsa percepción de que está con fiebre. Eso suele ser muy común también en los padres de familia con los niños, que a veces los niños están muy abrigados, más de lo normal, y obviamente ellos cuando nos tocan lo sienten muy caliente y nos dicen que hay fiebre o fiebre interna, como le suelen llamar, pero en realidad lo que está pasando es que de repente ellos están más fríos, que eso suele pasar muchas veces. ¿Ya? Entonces, por eso siempre es necesario la confirmación con el termómetro. Ahora, la temperatura se la podía tomar en cualquier parte del cuerpo, la superficie en cualquier parte del cuerpo, en la nariz, en la boca, en el oído, en la axila, en el cuello, en la ingle, en el recto, en la vagina. Sin embargo, todas esas diferentes lugares donde se puede tomar temperatura tienen sus problemitas, por lo cual no son prácticos, ¿no? Por ejemplo, en la boca, que es lo que antes se usaba más, porque se suele decir que cuanto más cerca del cerebro medimos, es mejor ese valor de temperatura. Por eso van a escuchar hablar que la mejor temperatura es la que se toma en la oreja. Sin embargo, tiene sus dificultades. En la oreja, el problema es técnico y tiene que ver con el aparato que se necesita para tomar la temperatura en el oído, que es muy costoso, difícil de conseguir. En la boca hay riesgo de romper el termómetro y de que el paciente se corte con el vidrio o, si no se corta, se intoxique con el mercurio del termómetro, ¿no? Entonces, por eso no es adecuado en la boca, que es lo que antes se solía hacer. En el recto, obviamente, por la incomodidad, a nadie le gusta que estén metiendo algo ahí a cada rato, y la temperatura es algo que se toma a cada rato. Sin embargo, solemos usarla todavía en ciertas circunstancias, ¿no? Como cuando no podemos usar otro lugar del cuerpo o podemos hacer un diagnóstico diferencial
para la apendicitis o procesos infecciosos. Por lo tanto, el mejor lugar, el que nos da, es más práctico, perdón, ya sería la temperatura axilar. Y este valor que yo le estoy poniendo acá en la pizarra es el valor de la temperatura axilar, ya que para cada lugar del cuerpo varía este valor, y eso tienen que tener en cuenta. Si alguna vez tienen que tomar la temperatura en otra parte del cuerpo, tienen que saber qué valor es normal para ese lugar. ¿Ya? Bien, cuando el valor se eleva por encima de lo normal, entonces le vamos a llamar hipertermia. Ya, la hipertermia. Bien, entonces la hipertermia es cuando la temperatura está por encima de los valores normales. ¿Qué significa eso? Que ya esté encima de 37.5. O sea, cualquier valor que esté por encima de ese valor. Pongámosle 37.6, ¿ya? Que sería el cercano, ¿no? Por encima de ese valor es lo que le llamamos la hipertermia. ¿Ya? 37.6, 38, 39, 40. Eso es hipertermia. ¿Ya? Y cuando el valor está por debajo del mínimo, que es 36, entonces estaríamos hablando de hipotermia. ¿Ya? Esos son los términos que usamos si el valor está elevado o bajo. Ahora, aquí hay que aclarar el término fiebre, ya que el término fiebre es un término que se refiere a un síndrome. Este síndrome se le conoce con nombre de síndrome febril. El síndrome febril, que es a lo que hace referencia la fiebre, es un síndrome que además de tener hipertermia, debe tener escalofríos, cefalea, mialgias, artralgias o dolor del cuerpo. Mialgias, dolor muscular, artralgias, dolor articular, mialgia, dolor muscular, y cefalea, dolor de cabeza. En otras palabras, vamos, es fiebre cuando el paciente tiene hipertermia, dolor de cabeza, dolor de músculos, dolor de articulaciones y dolor de todo el cuerpo. Todo eso en su conjunto es fiebre. Entonces, eso es lo que es importante aclarar, porque normalmente le suelen llamar fiebre a cualquier subida de temperatura. Ya lo están aprendiendo, que cuando solamente sube la temperatura y no hay los otros síntomas, como dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor muscular y articular, entonces simplemente eso es hipertermia. ¿Ya? Entonces, fiebre será cuando tiene los otros síntomas. Es importante aclarar. Lo siguiente que hay que aclarar es que a veces hipertermia lo confunden con otro término que se llama hipertermia maligna. La hipertermia maligna es una enfermedad que se desarrolla cuando las personas son anestesiadas. Al momento de ser anestesiadas, a veces hacen esa reacción, ¿ya? En la cual su temperatura puede subir a niveles peligrosos que incluso sobrepasen los 42 grados centígrados, y eso puede generar la muerte del paciente. Y eso ocurre a veces en minutos, ¿ya? Por eso, en quirófano siempre vamos a tener acceso a hielo por si ocurre esta reacción a la anestesia. ¿Ya? A eso se le llama hipertermia maligna. Pero estoy aclarando eso para que no me confundan cuando la palabra hipertermia está solita. Ya que hipertermia solita simplemente es aumento de la temperatura. ¿Ya? Bien.
Bien. Entonces, eso sería en cuanto a la temperatura. ¿Alguna pregunta sobre la temperatura? Bueno, entonces, ahora veremos sobre la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria ya, es cuando estamos hablando de la cantidad de respiraciones en un minuto. En otras palabras, cuántas veces una persona inspira y expira, o sea, respira, en un minuto. Para cuantificar este valor, ya solamente hay que observar el tórax, cuántas veces se expande y cuántas veces se hunde, ¿no? ¿Cuántas veces hace esto? Sería la frecuencia respiratoria. Su valor normal es de 16 a 24 respiraciones por minuto. Sin embargo, este valor van a ver que es el que más varía de una persona a otra, ya que no siempre respiramos dentro de los valores normales. Incluso cuando ustedes lean libros diferentes, van a encontrar que algunos usan el valor mínimo desde 12, 14 o el valor alto hasta incluso 26. O sea, es un poco variable esta información. Sin embargo, lo que la mayoría suele usar es de 16 a 24. Ahora, este valor, pues también hay que aclarar, se debe medir con el paciente consciente, ya que cuando estamos durmiendo, ya que por si acaso dormir no es lo mismo que estar inconsciente o en coma, ya puede el valor variar, en algunos casos incluso bastante. En algunas personas incluso puede bajar este valor ya hasta valores por debajo de 10. Incluso algunas personas pueden tener lo que se conoce como apnea del sueño, que eso es cuando a veces en un minuto no hemos respirado. ¿Ya? No hay ningún problema con eso porque podemos aguantar la respiración incluso hasta 3 minutos ya en condiciones normales y sin estar entrenados. Sin embargo, ya esas apneas del sueño suelen durar menos de un minuto, pero más de un minuto, pero menos de 3 minutos. De tal manera que la persona recupera su respiración antes de que haya algún daño a nivel cerebral o similares. ¿Ya? Entonces, por eso es importante valorar este signo vital con el paciente despierto y no dormido. Ya, ahora, si el paciente está en coma, es el mismo valor que estamos viendo acá. ¿Ya? Solamente ese fenómeno de bajar la frecuencia ocurre cuando estamos dormidos fisiológicamente, no por alguna patología. Bien, cuando este valor se eleva, le vamos a llamar taquipnea. Cualquier valor por encima de 24, ya taquipnea. Sin embargo, para términos prácticos en los adultos, solemos usar a veces el valor de 30, ya para que sea considerado realmente patológico. Y por debajo sería la bradipnea. Bien, entonces eso sería la frecuencia respiratoria. ¿Alguna pregunta sobre la frecuencia respiratoria? Bien, vamos a ver entonces ahora la frecuencia cardíaca.
Esperen un momentito. Ya, tenía un problemita. Bien. Entonces, la frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos cardíacos, ya, que ocurran en un minuto. Ese valor es un valor que va, como están viendo, entre 60 a 100 latidos por minuto. ¿Ya? Ese es su valor de la frecuencia cardíaca. 60 a 100 latidos por minuto. Para poder cuantificar la frecuencia cardíaca, se debe escuchar directamente al corazón. Para eso puedo usar dos mecanismos. Uno, colocar el oído directamente en el pecho, en los puntos donde se escuche el corazón. ¿Ya? Y la segunda es usando un instrumento llamado estetoscopio o fonendoscopio, que es ese que han visto que usamos para escuchar el corazón. Ya, eso serían las dos formas de poder determinar la frecuencia cardíaca. También, ya con tecnología, podemos usar el monitor cardíaco, que es un equipo electrónico que lo colocamos con electrodos, que han debido ver, que le ponemos en la emergencia o en terapia intensiva. ¿Ya? Y estos electrodos leen el potencial eléctrico del corazón y en base a eso me pueden dar la frecuencia cardíaca. Ya son las tres formas de poder valorar este aspecto. ¿Ya? Cuando la frecuencia cardíaca se eleva, le vamos a llamar taquicardia. Y si se baja, bradicardia. Eso significa, por decirles, un paciente que tenga 120 estaría en taquicardia. Y un paciente que tenga 50 estaría en bradicardia. Y entonces suele jugar entre 60 a 100. Ahora, tengan en cuenta que ese valor que yo estoy poniendo ahí sería el valor fisiológico, que es el valor que se ha determinado por estudios científicos que están dentro de lo parámetro normal. Sin embargo, en algunas áreas, como en enfermería, les suelen enseñar como valor normal de 60 a 80. No está mal. Simplemente que están dejando un rango de seguridad para cualquier situación, ¿ya? Pero fisiológicamente el valor normal es 60 a 100, ¿ya? Bien, a ver, me preguntan qué significa BN. Sí, valor normal, justamente eso, valor normal es. Bueno, entonces, cuando hablamos de taquicardia, hay que entender que hay situaciones fisiológicas que pueden elevar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Significa condiciones normales que pueden hacer que este valor se eleve. Por ejemplo, cuando estamos con la temperatura elevada. Por cada grado centígrado que se eleve nuestro cuerpo por encima de lo normal, la frecuencia cardíaca se puede elevar hasta 10 puntos. Eso significa que probable que el paciente se le sube la temperatura hasta 38,5, que eso es un grado encima de lo normal, la frecuencia cardíaca de esta persona puede subir hasta 110 y todavía es considerado normal, ya que esa elevación es fisiológica, no es patológica. Se debe a que el cuerpo está febril, ¿ya? Lo mismo con la bradicardia. Hay personas que pueden tener bradicardia fisiológica. Esto se ve principalmente en personas deportistas, en los atletas, pero las personas que son atletas de verdad, no los que juegan fines de semana solamente, sino alguien que se dedica a un deporte intenso,
casi todos los días de su vida. Ese tipo de persona, su corazón está mejor preparado y generalmente tiene más fuerza, por lo tanto no necesita latir a la misma frecuencia normal. Y generalmente este tipo de personas tienen una frecuencia cardíaca entre 50 y 60 latidos por minuto. Si se dan cuenta, están por debajo de lo normal, pero para ellos no es patológico. A eso llamamos nosotros bradicardia fisiológica, ¿ya? Entonces es una bradicardia, pero considerada normal, pero solamente bajo esa circunstancia. Una persona que te dice que juega los fines de semana solamente no pudiese tener ese tipo de frecuencia cardíaca. Bien, ¿alguna pregunta sobre la frecuencia cardíaca? ¿Preguntas? Bien. Como que están calladitos, ¿no? Bien. Entonces, el siguiente signo vital es el pulso. Ya, el pulso es la percepción táctil. ¿Qué significa eso? Que vamos a usar nuestro tacto, ¿ya? Esa percepción táctil dice de la variación de presiones que ocurre dentro de las arterias, ¿ya? Y que nosotros podemos percibirlas al presionar una arteria contra una superficie dura, ¿ya? Bien, aquí mismo le voy a mostrar algo. A ver. Dibujaremos. Bueno, para que les sea un poco práctico y recuerden un poco su infancia. ¿Han visto ustedes alguna vez dibujos animados sobre Tom y Jerry u otros similares? Han debido ver que cuando ellos juegan con mangueras, el dibujante en los dibujos animados dibuja la manguera de una forma para que nosotros nos demos cuenta que el agua se está moviendo en la manguera. Han debido ver que ellos lo dibujan haciendo bolitas como si se moviese la manguera. Eso en su vida real han visto que nunca pasa, nunca se forman esas bolitas en una manguera. Pero lo interesante es que una arteria, sí. Supongamos, vamos a dibujar una arteria más o menos. No se olviden que estoy dibujando con el ratón, así que mi pulso no es tan bueno. Ya, a ver. Bueno, me salió mejor de lo que esperaba. Entonces, si ustedes se fijan, les he dibujado ya algunos puntos como haciendo bolitas, ¿no? Por ejemplo, acá otro y acá otro, ¿ya? Sucede que cuando el corazón late, el momento que el corazón empuja esa sangre hacia la arteria. Lo interesante es que nuestras arterias son elásticas. Entonces, cuando el corazón hace eso, esa cantidad de sangre que entra a la arteria, rápidamente la arteria la estira. Porque también la arteria se va a resistir a que la sangre avance. Entonces, la arteria se va a estirar un poco, produciendo estos puntos que les he mostrado ahí, ¿ya? Luego, como la arteria es elástica, luego otra vez se vuelve a encoger, y eso hace que la sangre vaya avanzando ya en una dirección. O sea, el hecho de que la arteria sea elástica le permite mantener esa fuerza de empuje a través de toda la arteria. Esto que les estoy mostrando, estas bolitas que se forman, solamente se pueden observar de forma directa cerca del corazón. O sea, en otras palabras, las únicas personas que han visto eso son las que han entrado a una cirugía de tórax. Porque conforme se va alejando del corazón, estas bolitas se van a ir aplanando hasta que llega un punto en que la arteria se la ve pareja. Sin embargo, a pesar de eso, dentro de la arteria, en esos puntos que les he puesto, ya la presión se suele encontrar más alta. Entonces, en estos puntos,
donde hemos puesto estas bolitas, la presión va a estar más alta. Y en estos espacios, entre ellos, la presión está más baja. ¿Ya? Entonces, conforme la arteria se va aplastando y se va igualando, ya no se lo ve con los ojos, pero sí se puede percibir al tacto cada vez que una de esas ondas de presión alta pasen y empujen nuestros dedos. Cada una de estas, cuando pase y empuje mi dedo, lo voy a poder percibir. Por eso dice, es la percepción táctil de la variación de presiones. Si ustedes se dan cuenta, las presiones van a variar, ya que en momentos va a estar más alta, en momentos va a estar más baja, más alta, más baja, más alta, ¿no? Entonces, eso hace que al tocar la arteria, al presionarla, yo siento cuando pasan esas ondas de presión más alta, ¿ya? Entonces, así yo puedo percibir las pulsaciones, ya que cada una de esas ondas de presión alta se le conoce como un pulso, ¿ya? Ahora, entonces, eso sería lo que es el pulso. Ahora, ¿cuánto es el valor normal del pulso? Perdón. Ya, como están viendo, de 60 a 100 pulsaciones por minuto. 60 a 100 pulsaciones por minuto. ¿Ya? Si se fijan, es el mismo valor que la frecuencia cardíaca. Ya que hay que tomar en cuenta lo siguiente. Pulso y frecuencia cardíaca no son la misma cosa. ¿Ya? Porque siempre hay ese error de confundirlo y tomar pulso y registrarlo como frecuencia cardíaca. No son lo mismo. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, pudiesen servirnos para guiarnos sobre el mismo aspecto. Porque el pulso, si se dan cuenta, sería también una forma de interpretar la frecuencia cardíaca, ya que cada pulsación va en relación con cada latido cardíaco. ¿Ya? Entonces, las personas normales suelen tener el mismo pulso y la misma frecuencia cardíaca. ¿Ya? Significa que si a uno de ustedes le tomo ahorita la frecuencia y me da 88 y le tomo el pulso, probablemente también me dé 88. Y es por eso que a veces suelen confundirlo y anotarlo como si fuese la misma cosa. Sin embargo, hay que estar consciente que son dos cosas diferentes, ya que hay patologías en las cuales yo puedo tener una frecuencia cardíaca y un pulso diferente, ¿ya? Eso suele pasar en las arritmias. En las arritmias a veces algunos latidos son extra, le llamamos nosotros extrasístoles. O sea, hay latidos que no bombean sangre, ya que son latidos que ocurrieron muy rápido y no le dio tiempo de repente al corazón a llenarse. Entonces, cuando estamos con este tipo de patologías, el paciente puede tener una frecuencia cardíaca más elevada y un pulso que pudiese estar normal, ya que esos latidos que no empujaron sangre no generaron pulsación, entonces no los voy a percibir. Por eso que es importante que lo diferencie, porque yo puedo agarrar a un paciente y tomarle el pulso y decir que está de repente en 90 y quedarme tranquilo creyendo que está todo bien, cuando de repente él está con una frecuencia cardíaca de 120 o otro valor. ¿Ya? Por eso tienen que interpretarlo como dos cosas diferentes. ¿Ya? Si toman pulso, regístrenlo como pulso. Y si es frecuencia, como frecuencia cardíaca. No agarren y tomen pulso y regístrenlo como frecuencia cardíaca. No cometan nunca ese error. ¿Ya? Ahora, siempre va a ser mejor escuchar la frecuencia cardíaca, ya que estamos viendo directamente la función del corazón. El pulso nos puede servir para situaciones en las que yo necesito evaluar rápidamente la frecuencia cardíaca del paciente y no cuento con la capacidad para poder escuchar la frecuencia. No significa no tengo los estetoscopios o el paciente incluso tiene algo en el tórax que no me permite ni siquiera poner la oreja. Y en ese caso puedo usar un pulso para tal vez tratar de interpretar cómo está funcionando el corazón de forma indirecta hasta que pueda realmente comprobar la frecuencia cardíaca. Bien, ¿alguna pregunta
sobre frecuencia cardíaca. ¿Preguntas? Doctor, Dime. yo estaba mirando, por ejemplo, la frecuencia cardíaca con el pulso, cuando el valor está elevado, dice que es taquicardia y bradicardia, tienen la misma, ¿no es? La misma, o sea, se llama igual, digamos, para el pulso y para la frecuencia cardíaca. Pero aquí yo estaba leyendo que dice cuando se eleva el pulso es taquipnea. Sí. Y cuando se disminuye dice bradipnea. Bradisfenia. Bradisfenia, ajá. ¿Y por qué eso, doctor? Porque... ¿Por qué? Para ser sincero, si alguien te dijo que tomar el pulso y esté elevado y te digan que es taquicardia, eso es porque no han estudiado. Porque no podemos tomar en cuenta al pulso con frecuencia cardíaca. Es lo que he tratando de hacerles notar. Si podemos... Sí, porque ¿sabe qué? Le corto, doctor, un ratito. Hice enfermería yo más antes, ¿no ve? Ya. Y incluso cuando hice mi práctica en el hospital, le cuento esto porque ahí el doctor siempre me dijo, el doctor Coca, que el pulso y la frecuencia cardíaca es lo mismo, taquicardia con bradicardia, excepto las otras 4. Y cuando yo entré a hacer mi práctica, la licenciada me mandó a tomar los signos vitales porque estaba en reanimación. Y yo saqué pulso, frecuencia cardíaca y diga usted que me trató. Me dijo, ¿por qué hacen lo mismo? Solamente debes tomar frecuencia cardíaca, es lo mismo. ¿Por qué estás tomando pulso? Y yo me quedé ahí parada. O sea, ¿por qué? Porque el doctor me dijo, en eso sí no le erró. Me dijo que los valores de ambos no se puede tomar uno por otro, que hay que tomarlo a los dos por separado. Exacto. Eso y es lo entonces, correcto. ahorita me queda la duda, porque yo anoche ya lo bajé de la tabla que nos dio y estuve leyendo. Y donde está aquí, o sea, diferente la escritura de taquicardia con bradicardia y el valor del pulso. Sí, es una práctica errónea creer que es la misma cosa. ¿Ya? Ahí está equivocada la persona que te dijo que da lo mismo. No da lo mismo. Entonces, lo correcto es cada uno interpretarlo por separado. Lo que sí, si tomaste frecuencia cardíaca, ya no es necesario tomar el pulso. ¿Ya? Porque vos puedes poner directamente la frecuencia cardíaca como valor. Es el valor primordial. El pulso, como te decía, es otro valor, pero es un valor ya que te interpreta indirectamente a la frecuencia cardíaca, pero no son la misma cosa. Por lo tanto, si vos tomas pulso, no puedes anotarlo como frecuencia cardíaca. Tienes que tomar la frecuencia cardíaca aparte y esa actuarías con frecuencia cardíaca, porque pudiesen ser diferentes, como te explico. ¿Ya? Entonces, lo que te dijo el doctor, que hay que tomar las dos por separado, eso es lo correcto, porque puedes tener, lo que te decía hace rato, que puedes tener una frecuencia cardíaca y un pulso diferente. Y esa variación nos ayudaría a nosotros a darnos cuenta que puede ser que el paciente tenga una arritmia que no se está notando. ¿Ya? Entonces es importante siempre tomar los dos por separados. ¿Ya? Y en una situación de emergencia te tendría más valor la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Estás viendo que incluso hasta los nombres para cuando esté elevado o bajo son diferentes, no es lo mismo. ¿Ya? Bueno. Sí, entonces cuando se mide, doctor, entonces sí o sí el pulso tiene igual su valor de acuerdo a los parámetros, ¿no es cierto? Es sí. Taquipnea y bradisfignia. Exacto, así es. Bueno. Tiene su propio nombre. ¿Ya? Eso es lo correcto. Es raro que una licenciada te haya dicho eso, porque normalmente las personas que más defienden esto que yo estoy hablando aquí suelen ser las licenciadas de enfermería. Le son cuento las que no fue la licenciada, lo tengo el texto de, incluso de signos vitales que pasé, y le cuento que ahí lo volví a sacar anoche. Bueno, se va a cortar.